Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Hola, Sara, Alfredo, Alberto. A ver, voy viendo cuántos estamos. Esperanza, Carmen María, Irina, María José, Vanessa. Un besazo para todos. Bueno, comenzamos, que ya somos unos cuantos. Miércoles, estamos en marzo. Llega la primavera. Bueno, vamos a hablar hoy del concepto de lipólisis y cavitación. A ver, ¿por qué lipólisis y cavitación? Porque vamos a enfocar estas terapias puramente al tejido graso. Os recuerdo que ¿dónde podemos encontrar el tejido graso en el organismo? Primero, tenemos que tener muy en cuenta y diferenciar los diagnósticos, hacer correctamente los diagnósticos y diferenciarlos, para obtener buenos resultados dependiendo de cada zona que vamos a tratar este tejido. En principio encontramos la capa de tejido graso más superficial en nuestro organismo es la hipodermis. La hipodermis es la más superficial del organismo, pero la más profunda de la piel. Porque os recuerdo que hay unos grupos de capas desde el exterior hacia el interior que corresponden a las 4 capas epidérmicas, las 2 dérmicas y por último la hipodermis, que básicamente está constituida por adipocitos. Los adipocitos, las células capaces de almacenar la grasa, en principio pueden ser células prácticamente microscópicas o medir centímetros. Tienen la capacidad de hacerse grandes. Tienen en su interior, en el núcleo, hay una parte entre el núcleo y el citoplasma de esta célula que se llaman vacuolas, y estas vacuolas son capaces de recoger toda la grasa que podamos introducir en nuestro organismo y no combustionemos, no transformemos en forma de energía. Entonces, ya de momento, cuando esta capa se engruesa, cuando estos adipocitos se van haciendo grandes, ya tenemos que partir de una base, que es un problema en la nutrición. Ya habíamos comentado en alguna ocasión que alimentación y nutrición nada tienen que ver. Podemos comer muchísimos alimentos y no tener unos niveles de nutrición correctos, y por supuesto lo que sí que hay que controlar en el caso del tejido adiposo siempre es la relación entre lo que ingerimos y lo que consumimos. Si se ingiere más de lo que se consume, pues lógicamente el organismo tiene la capacidad de almacenarlo. Hay que recordar que somos una verdadera planta química natural, que podemos procesar todas las sustancias que entran en nuestro organismo, desde una manzana hasta un chuletón, y transformarlas todas en azúcar. Fijaos, al final el organismo de lo que se alimenta es del azúcar. Todos los productos que consumimos, todas las materias primas, y ya no contamos si tomamos procesados, que esos ya tienen azúcares añadidos, pues todos tienen sus niveles de azúcar de forma natural. El organismo es capaz de lo que no tiene azúcar transformarlo, porque es el método de energía, que es decir, nuestras células se alimentan de glucosa. Para eso tenemos un proceso digestivo fantástico, con un páncreas que crea muchísimas hormonas para crear todas esas transformaciones, y aquello que en un momento dado nunca nos pareció que pudiera tener azúcar, nuestro organismo lo transforma. Pero ahora bien, si esa glucosa que es necesaria para que vivamos, porque el objetivo del organismo es mantenerse vivo y defenderse ante el exterior durante un tiempo cuanto más
más, por supuesto, mejor. Si nosotros todo eso que ingerimos no lo combustionamos, pues entonces el organismo lo que hace en la vacuola esta del adipocito lo almacena, pero no lo almacena en forma de azúcar, lo almacena, lo vuelve a transformar y lo almacena en forma de grasa. Esto es lo que llamamos el tejido graso blanco, que se sitúa justo en la capa más profunda de la piel. Este tejido es fácil de eliminarlo, por supuesto, dependiendo del grosor que tenga, dependiendo de la cantidad de ese tejido graso, es fácil eliminarlo con dietas, con ejercicio y con nuestros tratamientos. Lo que hacemos es colaborar a que esa combustión, esa vuelta a la transformación del tejido graso en energía sea muchísimo más rápida y más precisa en determinadas zonas. Porque también tenemos que tener en cuenta que ese almacenaje el organismo siempre lo hace con el mismo sistema y el mismo orden, que es desde el centro del ombligo hacia los extremos. Lo primero donde va a crear ese almacenamiento es donde él determina que es más necesaria la protección. ¿Dónde? En la cavidad abdominal, que es donde están todos los órganos internos. A partir de ahí, si se sigue, lógicamente, rellenando esas vacuolas de los adipocitos, pues el tejido graso se irá extendiendo repartido proporcionalmente en un área desde el centro hacia los extremos y llegarán incluso a engordarnos las manos, ¿vale? Siempre y cuando sea hipodérmico. Ahora bien, luego hay un tejido graso natural que siempre tienen todos los humanos. Puede ser, lógicamente, en menor o en mayor tamaño, todo depende del sobrepeso que se tenga, que es el orgánico. Aquella parte de tejido graso que se llama grasa marrón, que los bebés disponen de mucha cantidad de esta grasa porque digamos que el trabajo que tiene que hacer un bebé para crecer, fijaos en el primer año de vida, cómo se estiran todos los tejidos. Hay una actividad muy, muy elevada en esta edad. Entonces se necesita muchísima energía, por eso tienen tanto calor, por eso sudan tanto, porque su proceso natural es de muchísima combustión, aunque estén gorditos, ¿de acuerdo? Entonces es un tejido muy fácil de combustionar, pero sí realmente se hace un trabajo. Este es de más riesgo porque puede coger grandes volúmenes y bordear todos los órganos, que es lo que llamamos esa grasa endógena, esa grasa orgánica. Solo y exclusivamente se aparece en el tronco, en la cavidad abdominal e incluso en la caja torácica, bordeando el pulmón y sobre todo los intestinos grueso y delgado. Este tipo de grasa tan profunda, porque fijaos, en un abdomen, si nos centramos en el área del ombligo, que es donde el espesor es mayor, y empezamos desde la capa más superior, tendríamos la epidermis con sus 4 capas, la dermis con sus 2, la hipodermis con su volumen considerado, porque además si hay sobrepeso va a estar bastante densa, el plano muscular, sobre todo los 2 grandes rectos del abdomen, que son 2 poderosos músculos entre los 2 rectos del abdomen y el gran dorsal, son los más poderosos, los que nos mantienen prácticamente el tronco erguidos, que son unos músculos grandes y muy gruesos, ¿de acuerdo? Y debajo de ese plano muscular, cuando accedemos al peritoneo, a la malla que recubre el intestino delgado, esa malla que en un momento dado nos conectó con nuestra madre a través del cordón umbilical y por donde recibíamos toda la base de alimentación en nuestro organismo, puesto que el sistema digestivo y el respiratorio todavía no funcionaba, pues fijaos, esa recubre
se llena de grasa e incluso con racimos o alveolos que están entre los intestinos, en la parte del hígado, en el bazo, es decir, bordean todos los órganos. Esto lo que crea en el diagnóstico son abdómenes muy duros. Nunca hay una movilidad en la piel. Es decir, cuando nosotros diferenciamos estos dos tejidos, ¿de acuerdo? Vemos que cogemos la dermis y la hipodermis, la levantamos, lo único que no levantamos es el plano muscular, y ahí con el plicómetro podemos medir perfectamente cuál es el espesor. Si nosotros eso no lo podemos hacer, vemos un abdomen rígido, es un abdomen más parecido al de un embarazo que al de un estado normal, porque esa grasa está presionando sobre el plano muscular y eso genera esa dureza que nosotros sentimos desde el exterior. Al final, lo que tocamos como rígido son los músculos distendidos por el gran volumen de tejido graso orgánico que está presionando. Esta grasa está complicada, muy complicada de eliminar si, por supuesto, la persona que padece de ella no se dispone a bajar la ingesta de calorías y al aumentar el ejercicio. De hecho, es mucho más resistiva a la dieta que la grasa subcutánea, que la grasa del tejido adiposo de la hipodermis, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos que tener muy en cuenta en los diagnósticos para poder también recomendarle a nuestros clientes. Nosotros tenemos técnicas que van a trabajar y van a colaborar mucho a nivel profundo, que ahora os explicaré, y otras técnicas que funcionan mejor a nivel superficial. Pero tengo que hacer correctamente este diagnóstico. En muchos casos, en el organismo en general, cuando hacemos un tratamiento lipolítico, un tratamiento para la grasa, destrucción de la grasa, podemos encontrarnos zonas donde tengamos esta grasa profunda, como es el abdomen, y en glúteos y en muslos nunca vamos a tener esta grasa profunda, solo y exclusivamente la subcutánea. Con lo cual, las técnicas de trabajo son muy diferentes en un área que en la otra. Esto tenéis que anotarlo porque veo por las preguntas muchas veces que utilizamos una técnica y ya decimos, bueno, con esta técnica vamos a trabajar todo el cuerpo o toda la superficie que está gordita. No vamos a conseguir los mismos resultados. En brazos, en flancos, parte superior de la espalda y las extremidades inferiores, cuando tenemos tejido graso, siempre es en la hipodermis, nunca intramuscular, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Necesito técnicas más superficiales. Ahí funcionan muy bien las radiofrecuencias tripolares convexas. Acordaos que ya habíamos hablado de ellas. Tripolares que tengan un tamaño de electrodo pesado. Esto es importante porque si tengo una radiofrecuencia que no es muy pesada, pues cuando un cabezal que no es muy pesado, cuando nosotros trabajamos en la superficie, no genera presión sobre la dermis para poder llegar hasta la hipodermis. Sumado a que nosotros en el valor de plicómetro que nos cojamos, si tiene 2 centímetros o si tiene 4 o 5 centímetros, voy a poder trabajar presionando o no, simplemente a su peso. Así me voy a poder adaptar a cada una de las superficies que tengan esa hipodermis muy gruesa. Pero cuando tengo el plano muscular que separa la grasa orgánica del abdomen, la grasa interna de la piel, ahí estas técnicas ya no me van a servir. Ahí es cuando necesito esas radiofrecuencias de las que hemos hablado, las radiofrecuencias resistivas, la monopolar resistiva, esa que trabajábamos con una placa y un cabezal no aislado, no cerámico, no recubierto. Esto es lo que llamamos monopolar resistiva. Pero si además en este cabezal, como es
esta técnica que tiene Centauro, nuestro equipo de unión láser, con el que he trabajado todos estos días. Pues este cabezal tiene dos posibilidades: emitir la radiofrecuencia y la cavitación de forma simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que llamamos un trabajo de lipólisis. La cavitación lo que va a generar va a ser un movimiento. Bueno, voy a empezar describiendo lo que es la cavitación, porque aunque hemos hablado de ello, seguro que hay algunas de vosotras que os conectáis ahora y no habéis visto alguno de los vídeos anteriores que hemos hablado de ello. La cavitación lo que genera es, a través de unas corrientes acústicas, porque son audibles, de baja frecuencia, es una penetración a una determinada medida dependiendo de la frecuencia que tenga el cabezal. En el caso del cabezal del que disponemos en Centauro, tiene una penetración de unos 4 centímetros. Fijaos, estamos hablando de una penetración importante. Lógicamente, cuando nosotros queremos pasar por el plano muscular, lo que tengo que generar a nivel muscular es una presión, y esa presión la voy a conseguir muchísimo mejor creando micro burbujas de aire caliente, que es lo que va a hacer la cavitación. Ese movimiento constante, 4 centímetros hacia abajo, va a crear como si estuviéramos metiendo aire a unas claras de huevo. Fijaos lo que os estoy comentando, ¿vale? Por el movimiento, por el batido, las lleno de aire y creo como un espacio espumoso. Bueno, pues eso es lo que voy a conseguir con la cavitación: generar presión. ¿Por qué? Porque ante esa presión, lo primero, van a actuar nuestros sistemas de defensa. Van a pensar, ¿qué está ocurriendo allí? Vamos. En esa ida hay un consumo de energía muy importante, porque al organismo eso le cuesta trabajo y necesita energía. Lógicamente, esa energía va a ser adquirida por las grasas que hay más cercanas al área de trabajo. Va a haber una combustión y va a haber una transformación de parte de esa grasa en energía para luchar contra la presión que yo estoy creando. Contra la presión sumado a la temperatura que me está proporcionando la radiofrecuencia monopolar resistiva. Entonces, en el mismo periodo de tiempo estoy creando las dos cosas: que se puedan abrir las fibras musculares para poder acceder al interior del plano muscular y que haya un calentamiento de todos los tejidos, puesto que estoy trabajando con la monopolar resistiva, que es la que tiene mayor penetración en los tejidos. ¿De acuerdo? Fijaos, esto es lo que llamamos lipólisis. En el caso de este equipo, tiene la posibilidad de solo y exclusivamente trabajar con la radiofrecuencia monopolar, porque en el software anulo totalmente la cavitación en caso de que quiera hacer un tratamiento de recuperador celular, un tratamiento general de calentamiento, pero no un trabajo lipolítico de grasa interna, de grasa orgánica. Y si quiero trabajar con las dos terapias de forma simultánea, pues aumento la cavitación y empiezo a trabajar en el mismo tiempo con las dos terapias. Muchas me habéis preguntado, ahora veremos en las preguntas, pero las tengo ahí en general: ¿qué pasó primero? La cavitación, luego la radiofrecuencia. Trabajo en la misma sesión, trabajo en sesiones diferentes. Fijaos lo que os estoy comentando. Quiero a ver si soy capaz de explicaroslo correctamente para que quede claro el concepto. Si nosotros en el mismo periodo de tiempo trabajamos con las dos energías, puesto que el cabezal está generando las dos corrientes, voy a tener ese efecto lipolítico muy bueno y con una efectividad máxima. De hecho, hay tratamientos reductores con este equipo que se ha conseguido sin que una persona, fijaos, sin que una persona haga ningún tipo de dieta,
y no haga ejercicio, que es solo y exclusivamente el tratamiento, se han conseguido hasta de 4 a 6 centímetros de perímetro, y seguro que muchas de las que estáis conectadas ahí lo sabéis porque habéis hecho este tratamiento y vosotras mismas me habéis mandado las fotos. 6 centímetros de perímetro, y se ha llegado a eliminar hasta 1,7 kg en un trabajo de 10 semanas. Fijaos, esto sin hacer absolutamente nada el propio paciente. No ha hecho nada de dieta, no ha hecho nada de ejercicio. Sí es cierto que cuando conseguimos esto ya no se consigue nada más. Lo que se consigue es que no engordes, que eso ya sería un buen tratamiento si realmente estás ingiriendo más calorías de las que combustionas y frenamos la posibilidad de seguir engordando, ¿vale? Pero hasta ahí eso es muy fácil conseguirlo con este equipo. Ahora bien, tengo las técnicas por separado. No puedo trabajarlas, no voy a conseguir, perdón, no es que no pueda, porque poder se puede siempre, pero no voy a conseguir los mismos resultados pasando en la misma zona la radiofrecuencia monopolar resistiva y luego la cavitación, o viceversa. ¿Por qué? Porque el organismo es resistivo y es sensible al tiempo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando nosotros, si ponemos, por ejemplo, primero la radiofrecuencia, durante el tiempo que esté trabajando el área que corresponda, he creado un calentamiento muy grande en los tejidos. Si a continuación trabajo con la cavitación, pues el mecanismo de defensa empieza a actuar. No va a permitir que los tejidos se calienten más. Y si se calientan y aparece más presión, aparecerá lógicamente ese umbral de dolor, de sensibilidad, donde ya el cliente me dice, no lo aguanto, me molesta, ¿vale? Entonces, no podemos trabajar las dos terapias independientes en el mismo área, primero una y después la otra. No, tendremos que alternar las técnicas para las que la tenéis separadas. ¿Cuál es la mejor opción? Pues cuando hay un tejido muy rígido, la mejor opción siempre es ablandar primero. Digo intentar porque el hecho de cavitar solo y exclusivamente el área endurecida cuando es por plano muscular, no es por fibrosis celulítica, que son cosas diferentes, es mucho más difícil. Entonces, os recomendaría que utilizarais solo y exclusivamente la radiofrecuencia monopolar resistiva. Vais a tardar más número de sesiones en conseguir los resultados, pero es la única que va a acceder a este tejido graso orgánico a nivel profundo. Cuando tenemos en las extremidades inferiores esas celulitis fibrosas o escleróticas que endurecen y a veces abrazan a parte de los adipocitos, porque cuando hay sobrepeso, como comentábamos, el tejido graso es alveolar. En la parte del glúteo y la parte de la cadera hay muchos adipocitos de forma natural. Ellos se reparten, nacemos con un número de adipocitos, hasta los 25 años podemos crear células nuevas y un tejido nuevo a medida que vamos creciendo, y a partir de ahí ya nos quedamos con un determinado número, y ese número puede ser muy pequeñito o pueden coger cada uno un tamaño pues muy grande, dependiendo de lo que vaya engordando, ¿no? Entonces, está repartido por todo nuestro organismo, excepto en la parte del cuero cabelludo. Y en las palmas de las manos y en las plantas de los pies es donde prácticamente no hay casi nada. Por eso se nos quedan tan frías las manos y los pies, cuando realmente el organismo necesita ese control de temperatura, puesto que el tejido adiposo participa en estas funciones, en el control de termorregulación.
Cuando lo tenemos localizado en la zona de los glúteos o en la zona de la parte alta de los muslos, puede ser solo un tejido graso. En el pinzamiento con el plicómetro lo vamos a observar exactamente igual que lo estoy observando en mi brazo, ¿de acuerdo? Simplemente mandar contraer la musculatura, poner de puntillas, tensar muy bien el cuádriceps y nos damos cuenta del pellizco que tenemos en cada zona. En ese momento, con un lápiz vamos marcando las áreas más densas. Si a la vez está creado y está encapsulado con esa fibrosis que es la celulitis dura, sobre todo en el área del pliegue o la vaina del glúteo, vamos a tener que cavitar primero, porque la cavitación es la que nos va a crear esa distensión fibrótica, esa presión para activar la circulación periférica que está totalmente comprimida, para que luego, después, cuando esto vaya cediendo en las primeras sesiones, pueda llegar a ese adipocito que está justo debajo de la dermis con una radiofrecuencia tripolar convexa. Pero si no he quitado la fibrosis, lógicamente una radiofrecuencia tripolar convexa no va a tener muy buenos resultados, ¿vale? Hasta aquí otras preguntas muy comunes. ¿Por qué la cavitación siempre hay que pasarla haciendo un pliegue en el tejido? Esto no es cierto. Esto solo depende de si conocemos correctamente nuestro equipo y si conocemos correctamente el diagnóstico. Si no tenemos un pellizco con plicómetro superior a 2,5 centímetros, no es un tejido para cavitar. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hay muchas personas que solo disponen de una cavitación y quieren hacer absolutamente todos los trabajos con ella. No van a conseguir, porque generar presión en el plano muscular cuando no hay un pellizco superficial de más centímetros, no va a conseguir cero reducción. ¿Vas a hacer daño? No, tampoco. ¿Va a crear un calentamiento muscular? En algunos casos, incluso al día siguiente se puede tener sensación como de agujetas, como si hubiera hecho un trabajo superior a lo normal por esa presión entre las fibras musculares, pero la reducción va a ser cero, puesto que no es un tejido para cavitar. Para cavitar necesito, valga la redundancia, necesito un pellizco con plicómetro superior a los 2,5 centímetros. Si en el caso de los abdómenes, fijaos, muchas veces ha recomendado personas que podían cavitar para reducir tejido graso, que no es lo más adecuado, porque lo que genera es presión, y si luego nosotros no hacemos un calentamiento profundo de todo ese tejido graso, no vamos a conseguir la eliminación. Por supuesto, hay que olvidarse de ese concepto que con el que se empezó a hablar de la cavitación hace años, que a mí me asustaba muchísimo, pero era lo que decía la mayoría de la gente, ¿no? Que esa presión rompía los adipocitos y los adipocitos viajaban por ahí, la grasa viajaba por ahí libremente. Eso no es una realidad. De hecho, el organismo no permitiría nunca que eso ocurriera, porque para eso están los métodos de reparación. Entonces, jamás va a permitir que eso ocurra. Como no lo permite cuando hay personas que con técnicas de masaje, o especialmente las técnicas de maderoterapia, hacen muchísimos hematomas con el fin de decir, esto así se rompe el tejido y se elimina mejor. No, lo que va a crear es un tejido fibroso, un tejido resistivo de la propia reparación de nuestro organismo, que va a bloquear totalmente el tejido graso para poder ser eliminado. Entonces, eso hay que olvidarse de ese concepto.
Cuando se decía esto, pues en el caso del abdomen, para trabajar más el tejido subcutáneo, cuando era un tejido más pequeño, pues lógicamente decías, pues si haces un pinceamiento, os pondría el ejemplo con un simple Kleenex, ¿no? Si nosotros tenemos el Kleenex así y trabajamos de esta forma, pues a lo mejor llego hasta aquí. Pero si este espacio es muy pequeño y yo directamente lo pinceo, pues entonces si trabajo de aquí a aquí, pues tengo más seguridad en cavitar el tejido graso. Pero claro, para eso tengo que tener este pellizco de grande, para que realmente el cabezal entre en este pellizco que hago. Porque si tengo más pequeño, no estoy cavitando correctamente ese tejido graso. Nosotros ahora sabemos perfectamente, con los equipos de cavitación que disponemos, dependiendo de su frecuencia, lo que pueden entrar en los tejidos. Y así hacemos el tratamiento y lo adaptamos a cada uno de los diagnósticos. Pero en resumen, lo que buscamos es siempre un buen diagnóstico de cada tejido. Si nosotros tenemos en la zona abdominal dureza, rigidez, no hay movilización del tejido graso subcutáneo, estamos hablando de grasa profunda, de grasa orgánica. Y entre medias tengo el plano muscular. Si no tengo una cavitación simultáneamente con una resistiva, una radiofrecuencia resistiva, esto va a ser muy complicado de tratar. Muy complicado. Si tengo solo una resistiva, pues voy a tener resultados, pero a más largo plazo. Cuando lo que tengo es la grasa subcutánea, que pueda ser un espesor más o menos grande, pero ese abdomen es blando y este tipo de grasa también es la que se da en las extremidades superiores y en las extremidades inferiores, entonces tengo que empezar a trabajar con radiofrecuencias que me toquen más la superficie. Y ahí las más versátiles y las que van a acceder más fácilmente a este tejido van a ser las tripolares convexas, cuando tengo un buen cabezal, con un buen tamaño y un buen peso. Por supuesto, trabajaré en zonas donde el espesor es mayor con más presión y donde el espesor es menor con menos presión. Aquí también os podría recomendar que aquellas personas que tienen las radiofrecuencias monopolares capacitivas pueden conseguir algo sobre estos tejidos. También un poquito a más largo plazo, puesto que la radiofrecuencia siempre está en movimiento. Si nosotros, el receptor y el emisor se va aproximando, pues lógicamente estoy teniendo un trabajo más superficial de lo normal. Dependiendo de las zonas, estoy accediendo correctamente al tejido graso o no. Mientras que con la tripolar convexa accedo siempre en la posición en la que quiero. Y por último, si además esta grasa pueda estar encapsulada en un tejido fibroso, como es una celulitis fibrosa o esclerótica, que es un sinónimo de endurecimiento a nivel técnico, entonces sí que primero tendré que cavitar para quitar esa presión de la fibrosis y luego trabajar con una tripolar o con una monopolar resistiva, dependiendo de la zona en la que esté. Porque si trabajo la parte superior del glúteo, la mollita por encima de los pantalones bajos, que hay gente que ahí tiene en esa zona un volumen importante, también podría trabajar con el concepto de lipólisis, que es la radiofrecuencia resistiva y la cavitación de forma simultánea. Simplemente porque la forma anatómica del ilion tiene un orificio. Entonces, si en posición prono colocamos el emisor debajo del ombligo y trabajamos justo el lateral de encima del glúteo, la energía es muy profunda porque buscará el recorrido más corto, que es a través del propio orificio del gran ilion o cresta ilíaca, ¿vale? Bueno,
con esto yo creo que os he dado un repaso general de en qué consiste la lipólisis con estas técnicas. Hablaremos también de otras formas de lipólisis un poquito más adelante, porque hay otros equipos que también actúan muy directamente sobre la destrucción de las grasas, pero para ello también es importante conocer el diagnóstico. Entre ellos son los láseres lipolíticos atérmicos, una técnica muy interesante, ya hemos hablado, pero me gustaría recordárosla, y por supuesto las técnicas de liposonic, que también os quiero hablar de ellas un poco más adelante. Vamos a ver las preguntas que quedaron pendientes y si hay alguna más por ahí. A ver, tenemos la última que yo creo que no contesté. Bueno, una cosa importante. Si observáis que por ahí que no os he contestado alguna de las preguntas, porque a veces se me pasa, son tantas, por favor, insistir que quiero contestaros a todas. La última, yo creo que era Adriana Bedoya. ¿Se puede aplicar radiofrecuencia para un encapsulamiento de senos? A ver, el problema del encapsulado de senos está muy relacionado con lo que estamos hablando hoy, es que nuestro organismo ha generado un tejido fibroso entre el plano muscular y la dermis, aislando la prótesis. Esto ocurre en todas aquellas intervenciones mamarias que están por encima del músculo. Por eso hay muchas que los ponen detrás para que no se note esa dureza. Claro, esa fibrosis que se ha creado aísla a la propia prótesis y crea un endurecimiento y a veces una deformación de la mama en la superficie, en la piel. El problema de pasar en la radiofrecuencia en las mamas es que la glándula mamaria tiene una parte de grasa muy grande. Esa parte de grasa participa mucho en la movilidad de incluso ese encapsulado y da volumen a la mama. Con las radiofrecuencias es muy fácil quitar la materia grasa. Depende mucho de qué fibrosis, y si lleva mucho tiempo creada y está muy encapsulada, siento decir que tiene muy difícil solución. En la mayoría de los casos hay que pasar a una segunda intervención, donde eliminan fibrosis y prótesis y se aplica otra prótesis en el plano profundo de la musculatura. No es un tratamiento con éxito. Nancy Carvajales, ¿qué pasa con la temperatura de la piel? ¿Es verdad que para que se renueve el colágeno debe de llegar a 39-40 grados? A ver, para la renovación del colágeno, no, porque realmente lo que nosotros hacemos es endurecer el colágeno. El endurecimiento del colágeno solo lo hace mi organismo si se ve sometido a un aumento de temperatura de riesgo, ¿vale? Pero claro, tenemos que considerar que esa temperatura de riesgo la tengo que generar solo y exclusivamente en la dermis sin quemar la epidermis. La forma más rápida de conseguir estos efectos, que realmente son notables de la primera sesión, no es con los métodos de radiofrecuencia, pero con ninguna de las radiofrecuencias que hay en el mercado. Os digo por qué. Porque el calentamiento es local. Si nosotros trabajamos con esos procesos de los que os he hablado, concentración de temperatura en un determinado punto durante un determinado tiempo muy insistente, sí puedo llegar casi a provocar las partículas, las proteínas de choque térmico que genera nuestro organismo, endurece el colágeno
el colágeno no puede estar endurecido y empieza un efecto secundario, que es la fagocitación de esas proteínas. Y eso es lo que reestructura. Pero eso tiene un límite de tensión con las radiofrecuencias, que puede ser aproximadamente una subida entre 2 y 4 milímetros de tensión. Cuando lo que queremos hacer es con esas proteínas una sensación de relleno, ¿vale? O una sensación de más endurecimiento del colágeno, esa temperatura límite la tengo que crear en milésimas de segundo. Eso quiere decir que ya los equipos tradicionales de radiofrecuencia, monopolar, tripolar, todas las que hemos hablado, ya no trabajan en tiempos fraccionados de segundo. Ya tengo que pasar a otras técnicas que proporcionen esta temperatura. Eso se consigue con láseres que absorben, diodos que absorben agua, no melanina. Hablamos de láseres de diodo en longitudes de 1410 nanómetros, que nada tiene que ver con los que usamos para la depilación. Podemos encontrar también estas técnicas con los equipos de luz pulsada, donde contraemos el colágeno y conseguimos aportar temperaturas superiores a estas, incluso hasta los 45 grados, puedo llegar a proporcionar temperaturas con los equipos de luz pulsada en las fototerapias, los fotorejuvenecimientos. Por supuesto, teniendo un control de cómo aplicar la máquina en relación al color de la piel. Y también podría conseguir esto muy directamente con las radiofrecuencias fraccionadas, que son bipolares con electrodos multipunto y se utilizan a modo de disparo y no de fricción. Entonces sí que conseguimos esa renovación y esa concentración de proteínas de choque térmico. Todas esas terapias funcionan muy bien, pero para los planos más superficiales, que son todos los relacionados con la dermis papilar, cuando queremos conseguir contraer un poro, quitar una arruga, cerrar una estría, pero no tanto para la flacidez o el envejecimiento, el desvanecimiento de la estructura o facial o corporal. Andrea, yo tengo una radiofrecuencia tripolar y multipolar, pero no levantan temperatura exteriormente. ¿Está bien? Las buenas radiofrecuencias tripolares y bipolares, porque la multipolar que tienes es una bipolar, seguro que tiene electrodos pares, generan temperatura interna y no externa. Esto es lo más importante, porque cuando se genera una temperatura externa por fricción, lo que generamos es una vascularización y una pérdida de temperatura de la piel hacia el exterior. Las pieles no se tienen que poner ni muy rojas ni muy calientes en superficie, pero el cliente sí que nota la sensación de piel gordita, de temperatura y de actividad interna. Roxana me dice, ¿se puede hacer primero radiofrecuencia y seguido un peeling en la misma sesión? Bueno, en todo caso, al revés, siempre la exfoliación y luego la radiofrecuencia. E intenta que no sean exfoliaciones mecánicas. Nunca recomiendo una microdermoabrasión antes de una radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque ya estimula la circulación, el calentamiento y luego la tolerancia a la intensidad de la radiofrecuencia va a ser menor. Me pregunta Beatriz Parra. Hola Yolanda, ¿eres la mejor? No, no es una pregunta. Hola Yolanda, ¿eres la mejor? Mi pregunta es sobre la crema Vapore. ¿Se puede utilizar sola o aconsejas tener vapor de ozono? Yo no tengo y utilizo la crema. A ver, ¿es un sustituto del vapor? No es necesario. Otra cosa es que lo tengas como herramienta para hacer protocolos diferentes en función de cada piel que te llegue, pero no es imprescindible. Ya la crema te está ayudando a sustituir ese método. Te recomendaría que la utilizaras aplicando, por ejemplo, un film osmótico encima durante 10 minutos para aquellas pieles
que tienen los folículos más cerrados y con comedones más ocluidos. Te va a ayudar más, pero no es imprescindible. Otra pregunta. Tengo una clienta con la piel de la cara muy sensible y en la zona de las mejillas y barbilla tiene rojez continua. Creo que es cuperosis. ¿Qué línea facial le podría recomendar y qué tratamiento en cabina podría hacerle? No tengo aparatología. Muchas gracias por tu sabiduría, me encanta cómo explicas. Muchísimas gracias a ti, Beatriz. Pero si no tienes aparatología, tendrás que jugar con la cosmética. En los tratamientos para las pieles con cuperos necesitamos siempre hacer técnicas de contraste. Entonces, al no disponer de esta aparatología, te recomendaría que empezaras trabajando con la técnica de masaje en seco y estimularle mucho la circulación, sin miedo, porque necesitamos dilatar esos capilares para luego llegar a hacer una acción de frío. Esto lo vas a conseguir con mascarillas de alginatos. Yo te recomendaría que utilizaras la mascarilla de alginatos de la casa Du, que es la Sensitive, ¿vale? Inmediatamente después de hacer la técnica de estimulación, pones la mascarilla de alginatos. Y a continuación, cuando pase el tiempo, vas a tener la piel helada. La piel ha bajado de coloración. Ese sería el momento de reactivar otra vez. Es un tratamiento muy antiguo que trabajábamos cuando no disponíamos de equipos adaptados a este problema. Luego te recomendaría que utilizaras las ampollas Sensitivizul de Anubis, que son unas ampollas descongestivas y refuerzan la epidermis. A continuación, un masaje con la crema que fuera adecuada al resto de las características de la piel, porque estas pieles tan sensibles y con cúperos tienen mucha tendencia a la deshidratación. Entonces, eso ya lo puedes valorar tú. Qué características, si ya tiene envejecimiento, si tiene problemas de deshidratación. Le darías un masaje relajante. Si conoces la técnica del drenaje linfático facial, sería la más adecuada en ese momento y volverías a trabajar otra mascarilla de alginatos como finalizador. No me he vuelto loca. Son 2 mascarillas de alginatos, una primero y otra después, porque lo que estamos intentando conseguir sin aparatología o sin medios es hacer una técnica de contraste, calor y frío para normalizar esa cuperosis. Y al final terminarías con protectores. Por supuesto, para mantenimiento en casa, este cliente tiene que tener un comodín siempre, que es el serum anticúperos de Blanca de Barberá. Este serum lo utilizará debajo de cualquier producto que ella se aplique o que tú le recomiendes. Por supuesto, se los debes de recomendar tú, tanto en la noche como en la mañana. Y aquí te diría que te centraras más en las características que tiene esa piel aparte de la cuperos, que si está deshidratada le recomiendes una buena línea de hidratación. Pues se me ocurre la línea de hidratación de Anubis Med. Para estas pieles va muy bien, pero debajo de la crema, el serum o el contorno de ojos se tiene que aplicar el serum anticúperos de Blanca de Barberá. Si ves que hay una línea antienvejecimiento porque lo que ya tiene son arrugas y tiene algo de flacidez, pues entonces te recomendaría la línea Innovare de Eva Visnú, pero debajo tendría que aplicarse un poquito de serum anticúperos. Espero que te sirva y que funcione. Estoy segura que si lo haces con este proceso te va a funcionar el tratamiento. Vamos a ver. Tenemos que me he pasado. Aquí. Bueno, han entrado muchísimas preguntas. María Ángeles Calder, Yolanda, una pregunta. ¿Y para un hombre que tiene la tripa dura con grasa visceral, cómo se trataría? Pues como te he dicho, el mejor efecto es, por supuesto, tiene que ponerse un poquito a dieta,
tiene que conseguir hacer algo de ejercicio por encima de lo que hace habitualmente, y el mejor tratamiento se consigue con la fusión de la radiofrecuencia monopolar resistiva y con la cavitación simultánea, que sería, en el caso de Centauro, tiene ese manípulo. En tratamiento manual es muy complicado, es mucho tiempo y se tiene que poner a dieta y hacer ejercicio. ¿Vas a colaborar con tratamientos manuales? Claro que sí, pero no te podría decir un número de sesiones, eso va a ser a muy largo plazo. Beatriz, pregunta muy tonta, ¿anda y por qué? ¿Tener una manta eléctrica de la camilla conectada puede dar problema con algún equipo eléctrico? Claro que sí, no es una pregunta nada tonta. Hay muchos que hacen interferencias con la resistencia, especialmente algunas radiofrecuencias forman, entonces hay que apagarlas, hay que tenerlas calentitas y en el momento que se tumba la clienta, desconectarlas para pasar el trabajo. De pregunta tonta, nada. Muy buena pregunta, porque hay veces que no sabéis por qué los equipos os dan chispazos y a veces es por tener una manta eléctrica conectada para que la clienta esté calentita. Marisol, ¿qué aconsejas más, la criolipólisis o la máquina de electroestimulación por contracciones para bajar grasa y aumentar masa muscular? A ver, la criolipólisis solo y exclusivamente actúa en el tejido graso subcutáneo, de forma muy local y en zonas muy pequeñas, con mucha distancia entre sesión y sesión. Y la electroestimulación, pues es una técnica que a mí cada vez me gusta más. Hablaremos además de electroestimulación también en estos días, porque hay muchas versiones de electroestimulación, os mostraré varias. Sobre todo, si hay una electroestimulación, que tengamos una frecuencia adecuada y un electrodo de tamaño adecuado como para trabajar contracciones isotónicas, que son las contracciones que hacen de esfuerzo, entonces el tejido graso funciona muy bien. Si son isométricas y solo y exclusivamente es unos ejercicios a lo largo sobre el tejido graso, no vamos a conseguir nada. Pero para reducir, sobre todo gente con sobrepeso, la criolipólisis no es una técnica. Esa es una técnica de grasa localizada, resistiva a la dieta y al ejercicio. La técnica de electroestimulación iría muchísimo mejor. ¿Qué más tenemos por aquí? Carla, buenos días Yolanda, ¿el manípulo resistivo trabaja a nivel profundo? Sí. ¿El capacitivo es más superficial? Sí. Si quiero trabajar una celulitis fibrosa, ¿necesitaría usar más resistivo y para reafirmar, por ejemplo, más capacitivo? Si solamente dispones de estas técnicas, sí. Lo que pasa que con el resistivo en fibrosis vas a tener pocos resultados. Carla continúa también, si tiene bolsas en los ojos, ¿cómo puedo trabajar en los manípulos capacitivo y resistivo? Gracias Yolanda, no descarto la idea de ir a Madrid solo para conocerte. Pues me alegraría mucho, Carla. La semana pasada conocí a unas chicas de León que me decían, es que pareces de mi familia, y fue muy agradable que vinieran a un curso y vernos en directo. Bienvenida, cuando tú quieras. A ver, en las bolsas de los ojos te recomendaría que trabajaras solo capacitivo, la piel es muy fina, y solo trabajes bolsas de grasa, no trabajes bolsas de líquido, porque cuando son bolsas linfáticas la radiofrecuencia las empeora. Marisol, el tema de celulitis que hay dura, blanda y edematosa, centímetros, ¿se trabajaría? A ver, hay veces que encontramos en un cuerpo celulitis dura en determinadas zonas, en otras celulitis edematosa o linfoide son igual. Esclerótica y fibrosa es la misma, dura. Edematosa, blanda, linfoide es la misma. Se reparte, la diferencia es que se reparte por la extremidad inferior. Los centímetros que trabajarías, es que no entiendo bien la pregunta. Me imagino que te refieres al pellizco que hay que tener.
para trabajar con alguna de las técnicas. Con la radiofrecuencia no es necesario un determinado pinceamiento, simplemente adaptar cada radiofrecuencia a cada una de las estructuras. Y en el caso de la cavitación, pues tienes que tener como mínimo 2,5 centímetros para cavitar una celulitis fibrosa, que es donde realmente tiene resultados la cavitación. No sé si te he contestado correctamente, pero si no, insiste, a ver, porque no entiendo muy bien el concepto que me preguntas. Marilú, yo no tengo capacitivo y tengo una cliente con una celulitis engrosada. ¿Qué me recomiendas? Engrosada. Será una celulitis con grasa, ¿no? Una celulitis superficial. ¿Qué tienes? Eso es lo que me tienes que decir. Si no tienes capacitivo, tienes una tripolar, tienes bipolar. ¿Qué tienes? Si lo que buscas, si no tienes aparatología y lo que buscas es un tratamiento cosmético, funciona muy bien el tratamiento bitérmico de Eva Visnú para casos de celulitis y tejido adiposo hipodérmico. Ese tratamiento es de los más efectivos. Bitérmico de Eva Visnú. Mariluz, estoy con radiofrecuencia e inducción de producto con mesoterapia más masaje. Estoy loca, es el primer caso, me supera. Soy muy constante y no me hago con ello. Es verdad que la tenía hace mucho y cuando llegó a mis manos, gracias Yolanda. Bueno, y cuando llegó, la tenía hace mucho y llegó a mis manos, muchas gracias Yolanda. Soy constante, me supera. Radiofrecuencia e inducción con producto. Me tienes que puntualizar qué tipo de radiofrecuencia te estás trabajando, porque así, a términos generales, si te está superando y lo estás haciendo con radiofrecuencia es porque seguro que tienes algo de fibrosis y con la radiofrecuencia no se consigue. Habría que trabajar en esa fibrosis un poco con la cavitación, ¿vale? Esto es importante, lo que hemos estado hablando. Marimar Torrecilla, si tenemos el sistema de lipólisis, ¿será preferente siempre a la cavitación en cualquier espesor? No, Marimar, solo y exclusivamente en los espesores más profundos y donde no tenemos la resistencia ósea, es decir, donde no tenemos un hueso en medio. Estas son técnicas que funcionan muy bien, pero... Uy, espera, que se me ha metido un pelo. Aquí, ya está. Esas son técnicas que funcionan muy bien en la zona baja del abdomen y parte alta de la cadera. Y no tan bien en los muslos o en los brazos porque tenemos el húmero o el fémur entre medias. Con lo cual, en algunos puntos donde nos movemos, la energía se hace superficial en vez de profunda. Es que estuve un momento que no pude atenderte y no sé si lo comentaste, pues ya te lo he recordado. Marzo, hola, me encantan tus clases, yo trabajo con cavitación y radiofrecuencia capacitiva y resistiva, protocolo para celulitis edematosa, gracias. En la celulitis edematosa te recomendaría que utilizaras primero estas técnicas como oxigenación, que corresponden a utilizar mucha intensidad del equipo y moverte muy rápidamente por todo el área en dirección decreciente. Primero trabaja con la resistiva para calentar los planos más profundos y luego con la capacitiva. Pero tienes que trabajar movimientos muy largos a modo de oxigenación. En el momento que liberes la parte del linfático y esa parte de oclusión circulatoria, conseguirás resultados progresivos. Bueno, vamos con las últimas, que ya vienen mis alumnas. Carmen, buenos días. ¿Es lo mismo diatermia que radiofrecuencia? La radiofrecuencia proporciona diatermia, que es calentamiento de los tejidos. Elvira, hola, ¿cómo tratar un lipedema en piernas? Esta pregunta es más larga de contestar, la contesto el próximo miércoles. Bueno, nos vemos el próximo miércoles, haremos un tratamiento facial
un tratamiento anti-envejecimiento celular. Luego seguiremos con el tema de corporal, pero hay algunas que no trabajan corporal y quieren un facial ya. Y trabajaremos un envejecimiento celular, hablaremos de un tratamiento, lo haremos en directo, con minerales, con metales y con péptidos, y es una verdadera maravilla. Otra cosa que os tengo que decir antes de que os vayáis. La próxima semana tenemos el primer aniversario de estos directos y viene muy cargada de sorpresas. Así que atentas porque va a haberlas muy gordas. Las sorpresas, no las personas. Un besazo, nos vemos el próximo miércoles a las 9 con el tratamiento anti-envejecimiento celular facial. Os quiero un montón. Chao.